Bienvenidos a un nuevo video en el curso de física moderna en donde vamos a estar trabajando la masa como una medida de la energía. ¿Qué podemos nosotros trabajar y qué conceptos ya hemos trabajado anteriormente en otros videos? La ecuación E es igual a gamma mc al cuadrado, según se aplica a una partícula, sugiere que incluso cuando aquella partícula está en reposo, es decir que gamma sea igual a 1, sigue teniendo una energía enorme debido a su masa. La prueba más evidente de la equivalencia que existe entre la masa y la energía ocurre en interacciones de partículas nucleares y elementales en las que se llevan a cabo la conversión de masa en energía y viceversa, de energía en masa. Ahora, debido a esta convertibilidad se tiene que trabajar una sola ley unificada. ¿Cómo se llama? La conservación de la masa-energía. Bueno, esta ley requiere... ¿Qué requiere? Requiere que la suma de la masa-energía de un sistema de partículas antes de la interacción deba ser igual a la suma de la masa-energía del sistema después de la interacción, donde la masa-energía de la iésima partícula se defina como la siguiente energía relativista total que voy a escribir acá. E sub i sería igual a la masa sub i c al cuadrado, c siendo velocidad de la luz, sobre raíz cuadrada de 1 menos, ahí voy a colocar algo, sobre c al cuadrado. Acá nosotros vamos a colocar una velocidad, pero ¿la velocidad de quién? De aquella iésima partícula elevada al cuadrado. Perfecto, entonces para comprender la conservación de la masa-energía y ver cómo las leyes relativistas son más simétricas y poseen mayor alcance que las leyes clásicas, claro, se va a considerar una colisión inelástica. Esa colisión inelástica ya la abordamos en anteriores videos. ¿Cómo? Vamos a tener acá dos masas, una masa 1 y una masa 2 con velocidades definidas. La velocidad 1 tiene que ser igual a la velocidad 2. ¿Sí? Resulta que cuando chocan, la velocidad total es igual a 0. Bien, ahí nos queda como una colisión inelástica. Desde un punto de vista clásico, la cantidad de movimiento se conserva, pero la energía cinética no. Ahora, consideremos las mismas dos masas que colisionan y vamos a utilizar la ley relativista que acabamos de decir, conservación de la masa-energía. Si la masa de cada pelota o de cada masa, de cada granito ahí es de m y la masa del objeto compuesto es m mayúscula, ¿qué se tiene? Se tiene m mayúscula por c al cuadrado es igual a la suma de ambas energías, que como serían mc al cuadrado sobre raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado sobre c al cuadrado, y en la otra fracción nos quedaría igualita, porque tenemos la misma masa, tenemos la misma velocidad. Ahora vamos a cancelar esta c al cuadrado porque lo pasamos al otro lado a dividir y nos quedaría masa compuesta es igual a m más m, que es 2m, y tenemos un denominador común siendo la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado sobre c al cuadrado. Debido a que este denominador, esta expresión, esta raíz, es menor a 1, la masa compuesta tiene que ser mayor que la suma de las masas individuales m1, m2 y así sucesivamente. Es más, es fácil de hecho demostrar que el incremento de la masa compuesta de aquellas dos masas, ese delta de m, ese incremento es igual a la masa compuesta menos 2m, que es igual a la suma de las energías cinéticas incidentes de aquellas dos masas, aquellas dos pelotas en colisión, que como son dos, entonces sería 2K, dos energías cinéticas, 2K, divididas entre la velocidad de la luz al cuadrado. Hagamos el ejemplo. Acá tenemos 2K sobre C al cuadrado es igual a 2 sobre C al cuadrado, que sería K. K sería mc al cuadrado sobre la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado sobre c al cuadrado, y aquella fracción restando mc al cuadrado. Si no han visto lo de la energía cinética, les pido que por favor revisen los videos anteriores con respecto a temas similares. Así es que se obtiene, por ejemplo, la conversión de la energía cinética en la masa y el resultado de que en la mecánica relativista la energía cinética no se pierde en una colisión inelástica, sino que se observa un incremento en la masa del objeto compuesto final.
Acá se muestra que tanto la masa energía como la cantidad de movimientos relativistas siempre se van a conservar en una colisión. Mientras que en los métodos clásicos, cuando uno trabajaba mecánica newtoniana, se observa que la cantidad de movimientos se conserva, pero no la energía cinética, a menos de que la colisión sea perfectamente elástica. En este caso era inelástica. Perfecto, entonces vamos a empezar con un ejemplo. Este ejemplo, ¿qué nos va a decir? Pongamos acá, ejemplo 1, y empecemos. Nos van a pedir que calculemos el incremento de la masa para una colisión frontal inelástica, como la que habíamos trabajado anteriormente, de dos pelotas, cada una de 5 kilogramos, o sea, de la misma masa, y cada una con la misma velocidad, 1000 millas sobre hora. Listo. Bueno, se aproximan entre sí a esa razón, a esa velocidad. ¿Cómo serían los datos? U sería la velocidad, es decir, 1000 millas sobre hora, que es igual a 450 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque se aplicó un factor de conversión. ¿Cuál es ese factor de conversión? Sabemos que una hora es igual a 3600 segundos y luego tenemos millas, ¿cierto? Una milla, ¿cuántos metros son? Si una milla es 1,6 kilómetros, pues en metros sería 1609 metros. Perfecto. Primero tenemos que encontrar el cociente entre U y C. ¿Cómo sería? U sabemos que es 4,5 por 10 a la 2, es decir, 450. Y en el caso de la velocidad de la luz, ese sí es invariante, 3 por 10 a la octava metros sobre segundo. Por 10 a la 2 sobre por 10 a la octava sería por 10 a la menos 6. Y entonces realizamos la división entre 4,5 y 3, que nos da 1,5, y le aplicamos aquel por 10 a la menos 6. Cancelamos estas unidades, exacto, y nos va a quedar adimensional. Debido a que entonces el cociente elevado al cuadrado es muchísimo menor que 1, ¿qué podemos nosotros realizar? Podemos aplicar la expansión binomial que ya hemos trabajado en videos anteriores. ¿Cómo? 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado sobre c al cuadrado sería aproximadamente igual a 1 más u al cuadrado sobre 2 veces c al cuadrado y así sucesivamente. Esa era nuestra expansión binomial. ¿Dónde lo vamos a sustituir? Lo vamos a sustituir en aquella ecuación donde habíamos trabajado el incremento de la masa compuesta. ¿Sí se acuerdan? Si nosotros aplicamos el factor común como masa, nos quedaría 2 veces m factor de esta expresión dentro de aquel paréntesis. Ahora sí sustituimos y nos quedaría 2 veces m factor de 1 más u al cuadrado sobre 2 veces c al cuadrado menos 1. 1 menos 1 es 0 y esto nos daría... ¿Qué podemos hacer acá de simplificación? Bueno, 2 se cancela con 2 y por lo tanto nos quedaría m por u al cuadrado sobre c al cuadrado. Perfecto, dándonos así entonces un producto entre 5 kilogramos y 1,5 por 10 a la menos 6 que viene de aquel cociente, pero acuérdense que lo elevamos al cuadrado. Dándonos así un resultado final de 1,1 por 10 a la menos 11 kilogramos. Un resultado que es demasiado pequeño. Listo. Vamos ahora con el segundo ejemplo, el segundo y último ejemplo para el video de hoy. ¿Qué vamos a realizar? Vamos a realizar lo siguiente. Coloquemos acá ejemplo 2. Demuestre que al aplicar la definición relativista de la cantidad de movimiento, que ¿quién me acuerda cuál era? Cantidad de movimiento es igual a mu sobre la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado sobre c al cuadrado. Se llega a la conservación tanto en el sistema de referencia S como en S', para la colisión inelástica que ya habíamos trabajado anteriormente. El mismo, exactamente el mismo. Así que en el sistema de referencia S, ¿cómo sería? Cuando nosotros lo estamos viendo en reposo, tenemos una cantidad de movimiento antes y una cantidad de movimiento después. En la cantidad de movimiento antes evidenciamos gamma mb más gamma m, la velocidad que se dirigía hacia el lado opuesto, es decir, que tiene un signo negativo. Esa expresión nos daría igual a 0. ¿Qué sucede después del choque? Cuando nosotros tenemos una velocidad total y una masa compuesta. Resulta que la velocidad total es igual a 0, por lo que ese producto da igual a 0.
Es decir, la cantidad de movimiento se conserva en S. Y observemos que M mayúscula fue utilizada como la masa combinada después de la colisión y que permitió que después de la colisión. En el sistema de referencia S primado, ¿qué sucede? Nosotros tenemos una cantidad de movimiento antes primado que es igual a gamma mv primado sub 1 más gamma mv primado sub 2. ¿Qué sucede con las velocidades? Resulta que en este caso, en el sistema primado, nosotros nos estamos moviendo con uno de las dos masas. Digamos que nos movemos hacia la derecha, es decir, que la masa de la izquierda nos parece en reposo, aun y cuando también se está moviendo. Es porque nosotros nos estamos moviendo junto a aquello. Y por eso es que evidenciamos que la masa de la derecha sigue moviéndose aún más rápido hacia el lado opuesto. Es decir, que ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría como m por 0 sobre la raíz cuadrada de 1 sobre 0 al cuadrado sobre c al cuadrado, sumando lo que sería entonces gamma mv primado sub 2. En el caso de gamma mv primado sub 2 nos va a quedar bastante amplio y nos quedaría de la siguiente manera. M sobre la raíz cuadrada de 1 menos 2 veces v sobre 1 más v al cuadrado sobre c al cuadrado, aquella expresión desde el menos 2v hasta la velocidad de la luz al cuadrado se va a elevar al cuadrado. Y luego estamos multiplicando por fuera de la raíz cuadrada por el 1 sobre c al cuadrado, es decir, la inversa de la velocidad de la luz al cuadrado. Por último, multiplicamos por aquel cociente que nos dice menos 2 veces v sobre 1 más v al cuadrado sobre c al cuadrado. Bien, en ese sentido, si nosotros trabajamos con esta fracción bastante amplia, ¿qué podemos obtener de aquello? ¿Qué podemos obtener como producto? Obtenemos lo siguiente. Vamos a aplicar el factor común m para 1 más v al cuadrado sobre c al cuadrado, y en el denominador nos va a quedar es la diferencia, no la suma. Entonces nos va a quedar 1 menos v al cuadrado sobre c al cuadrado. Perfecto. Ya que tenemos aquello, entonces la cantidad de movimiento antes primado sería igual a aquello que denoté acá, masa factor de 1 más v al cuadrado sobre c al cuadrado sobre 1 menos v al cuadrado sobre c al cuadrado, y luego los estaríamos multiplicando por esta expresión, menos 2v sobre 1 más v al cuadrado sobre c al cuadrado. ¿Por qué no la expresión de arriba, el primer término? Porque m por 0, ¿cuánto queda? Da 0, entonces no nos sirve, porque 0 más un número da aquel número. Luego vamos a simplificar esta expresión con esta expresión y nos quedaría por lo tanto un resultado de menos 2mv sobre 1 menos v al cuadrado sobre c al cuadrado. Eso sería para la cantidad de movimiento antes del choque primado. ¿Qué sucedería después del choque primado? Nos quedaría de la siguiente manera. Gamma multiplicando la masa combinada por la velocidad total primada. En ese sentido, ¿cómo lo podemos nosotros aplicar? Acordémonos que gamma era lo de la raíz cuadrada de aquella expresión. Ahora nosotros tenemos en el numerador la masa por menos v, menos la velocidad, ya que se estaba moviendo a dirección contraria de como nosotros nos estábamos moviendo con respecto a la pelota. Es decir, que sería igual a menos m por v. Posteriormente acá este cuadrado nos elimina el negativo y nos lo pasa a ser positivo, y por lo tanto la raíz cuadrada nos quedaría como 1 menos v al cuadrado sobre c al cuadrado. Como se muestra, entonces la masa combinada m formada a partir de la colisión de dos partículas, cada una de una masa m minúscula, y moviéndose una hacia la otra a una velocidad v, es mayor que 2m. Esto ocurre debido a la equivalencia de masa y energía. Entonces, ¿qué resulta al imponer la conservación de masa-energía? Se va a obtener lo siguiente. ¿Por qué? Porque no se conserva la cantidad de movimiento antes ni la cantidad de movimiento después en este sistema de referencia. Entonces, ¿qué aplicamos? La masa combinada es igual a 2m sobre la raíz cuadrada de 1 menos v al cuadrado sobre c al cuadrado. Vamos a sustituir aquella expresión dentro de la masa combinada que habíamos obtenido en la cantidad de movimiento después primado. Es decir, m sería esto de acá.
Listo. ¿Y qué nos falta? Nos falta multiplicarlo por el menos v, ¿cierto? Pero de todas maneras, en el denominador van a quedar aquella expresión, la raíz cuadrada, va a quedar así común. Si nosotros queremos realizar la multiplicación nos quedaría como menos 2mv y una raíz por una raíz de la misma expresión, pues sería aquella expresión sin la raíz cuadrada. Es decir, que nos quedaría en el denominador 1 menos v al cuadrado sobre c al cuadrado. Este valor también resuena con el valor que nosotros obtuvimos para la cantidad de movimiento antes primado. Por lo tanto, la cantidad de movimiento se conserva en S y en S' en el supuesto de utilizar la definición relativista correcta de la cantidad de movimiento, que sería gamma mu, y suponer la conservación de la masa-energía. Ahora, la ausencia de cambios de masa observables en colisiones inelásticas de objetos macroscópicos nos obliga a buscar en otras áreas donde probar estas leyes, donde las velocidades sean más altas, las masas se conozcan con mayor precisión y las fuerzas sean más intensas. Esta situación nos lleva a considerar lo que serían las reacciones nucleares, ya que las masas nucleares se miden con gran precisión, claro, debido a un espectrómetro de masas, y las fuerzas nucleares son mucho más intensas que las fuerzas eléctricas, o las fuerzas acá en este caso. Por ejemplo, nosotros tendríamos el tema de fisión, y ese será el tema que nosotros vamos a cubrir en el siguiente video. Habiendo dicho eso, espero este video haya sido de mayor agrado. En comentarios alguna duda como siempre, hasta la próxima, así que...